Yo estoy muy contenta de otra vez estar con nuestros amiguitos una vez más aquí. Ay, ¿ya estamos grabando? Sí, ya estábamos grabando. Ay, bueno, muy buenos días, mis queridos niños. A mí sí me recuerdan, ¿cierto? Yo soy la dulce y dulce Judith. Los extrañé mucho, mucho. Yo sé que ustedes también me han extrañado, ¿cierto? Pero si no me pongo triste. Sí, sí, yo creo que sí me han extrañado todos ustedes. Aquí estoy con mi amiga. Hola niños, ya había presentado la clase de gramática yo, pero otra vez estoy aquí para presentar junto a mi amiga la dulce Judith esta clase de personal social. Sí, esta clase de personal social. Entonces, hoy estoy muy, muy, muy emocionada. Yo sé que ustedes también. Bueno, ahora sí, en este día martes les voy a presentar a la amiguita para empezar esta clase de personal social. Muy, 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 muy atentos. Yo sé que ustedes van a estar atentos, ¿cierto? Sí, mis queridos niños, ellos van a estar muy atentos porque yo los conozco a ellos. Ellos son unos niños muy, 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 muy obedientes. Ahora sí, vamos a empezar con la clase. Les dejo con la misita. Vámonos, vámonos, Fátima. Adiós, niños, adiós, cuídense. Adiós, adiós. Muy buenos días, mis queridos niños. Otra vez nos encontramos aquí en personal social. Ya hemos trabajado el curso de gramática. Ahora estamos aquí en personal social. Como dijo nuestras amiguitas, espero que estén muy contentos. Yo estoy muy, muy emocionada de poder verlos otra vez, ya que todos los hemos extrañado. Es decir, todas las visitas los hemos extrañado mucho a ustedes. Que así vamos a empezar con las normas del día de hoy, pero en el curso de personal social. Y la primera norma es estar atentos a la clase. Como dijo mi amiga Fátima, yo sé que ustedes van a estar muy atentos a esta clase porque se vienen muchas cosas interesantes, algunos videos y cosas muy bonitas. La siguiente norma es escribir con buena letra. Yo sé que muchas maestras han revisado sus hermosos cuadernos porque han tenido en cuenta esta norma de aquí y espero que sigan escribiendo con muy, muy hermosa letra. Ahora sí, con estas dos normas de aquí vamos a empezar la clase con mucho, mucho ánimo. Entonces, vámonos a ver la clase del día de hoy de personal social. Vamos. Ya estamos aquí en la pantallita para ver cuál es nuestro propósito del día de hoy. Es que así vamos a leer. Propósito. Identifica las épocas de la historia peruana. Este tema es muy interesante y espero que tú estés muy atentos para aprender muchas cosas muy interesantes y educativas. Teniendo el propósito, vamos a empezar con el título del día de hoy. Hoy, martes 16 de junio de 2020, de título tenemos Línea de tiempo en la historia. Las épocas de la historia. A ver, la historia del Perú se divide en las siguientes etapas. Ha habido muchas etapas desde el inicio. Los incas gobernaban y luego cuando llegaron los españoles, pero luego vamos a estar viendo este tema muy interesante. Aquí tenemos nuestra bandera del Perú y empezamos. Tenemos la cultura pre-inca. A ver, atentos, dice. Es la época en que se desarrollaron todas las culturas en el Perú. Por ejemplo, la de Chavín, la de Paraca, la de Nazca, Mochica, Tiahuanaco y Chimú. En esta época se dieron todas estas culturas. ¿Ve? Aquí vemos algunos. Por ejemplo, Machu Picchu. Aquí vemos algunas cabezas clavas. Aquí vemos el Tumi. En estas culturas de aquí que se dio en nuestro querido Perú. Y esta historia es muy interesante. Luego la vamos a estar viendo poco a poco. Ahora solamente de una manera rápida y mencionando. Entonces en esta época se desarrollaron las culturas. Entonces después de la cultura pre-inca viene la
época incaica o incanato. 2 menciona, se inicia con el dominio de los incas sobre otros pueblos. Yo sé que muchos o algunos tienen un recuerdo de cómo eran los incas. Les gustaba tener sus aretes de oro, collares de oro, ellos comían en platos de oro y vestían con unos mantos. ¿Quién fue él? A ver, leemos. Fue el Inca Pachacútec, quien hizo que sean grandes conquistadores. Dentro de un momento vamos a ver qué cosa hizo el Inca Pachacútec. Entonces vamos a ver. Esta es unas curiosidades que solamente les vamos a contar, pero más no va a estar en su cuadernito, sino algunas curiosidades que yo sé que tú te preguntas, ¿quién habrá sido el Inca Pachacútec para que lo mencione? Nos menciona que el Inca Pachacútec fue quien convirtió al Cusco en el imperio más grande. Entonces, él fue un elemento muy importante en la época incaica o del incanato. También dice, Machu Picchu fue construido en el gobierno de Pachacútec. Aquí vemos la imagen de Machu Picchu. Es una hermosa y grande ciudadela en esa época. Ahora solamente es para que puedas visitar. Ya es una de las 7 maravillas de todo el mundo. Y es una ciudadela muy hermosa y muy grande. Entonces ya sabemos qué hizo nuestro Inca Pachacútec, que tenemos que estar muy orgullosos. Después de la época incaica o del incanato, viene la época del descubrimiento. Se da con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano el 12 de octubre de 1492. Este hecho fue el inicio de la llegada de otros exploradores a América. Primero fue Cristóbal Colón, que iba con sus barcos a descubrir nuevas tierras o a investigar, y llegó al Perú. Esta es la época del descubrimiento. Aquí tenemos algunas curiosidades de la época del descubrimiento de Cristóbal Colón. ¿Saben un poquito más quién era Cristóbal Colón o qué ocurrió en la época del descubrimiento? Viajes de Colón. Los españoles llegaron a América en 1492, bajo el mando de Cristóbal Colón. Este navegante, nacido en Italia, se cree que en la ciudad de Génova, pero no hay seguridad de ello. Pensaba que todos los mares estaban comunicados entre sí y que por lo tanto se podía llegar a Asia, el Oriente, por Occidente. Con esa idea inició su primer viaje, que lo llevó hasta un nuevo continente. Los españoles conquistaron muchos territorios de Centroamérica y Sudamérica. Por ejemplo, lo que hoy son México, Guatemala, el Perú, el Ecuador y Bolivia. Estos viajes. Muy bien, entonces vimos quién era Cristóbal Colón y qué países descubrió en su recorrido con su barco. Ya que hemos visto esas curiosidades, vamos a pasar a la siguiente época. Después de la época del descubrimiento viene la época de la conquista. ¿Qué pasó en esta época? A ver, leemos. Nos dice, se produjo con la llegada de los españoles. Como dijimos hace un momento, en la época del descubrimiento, primero llegó Cristóbal Colón y posteriormente, después de ese viaje, llegaron otros exploradores que son españoles o los españoles. Entonces se produjo con la llegada de los españoles a América y la posterior expedición de los 3 socios. Ellos son los 3 socios de la conquista del Tahuantinsuyo en 1532.
aquí vemos, los socios de la conquista fue Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Fernando de Luque. Vamos a ver, aquí tenemos las curiosidades, vamos a saber quiénes eran Francisco Pizarro y sus socios y qué sucedió para la conquista del Tahuantinsuyo. Vamos a ver. Busca del país del oro. Una década después de que los españoles vieron por primera vez el Océano Pacífico, un grupo de hombres, comandado por Francisco Pizarro, llegó a nuestras costas. Corría el año de 1532. Buscaban un recurso muy preciado para ellos, el oro, pues habían oído hablar de un país muy rico. Para realizar esta empresa, Pizarro se asoció con Diego de Almagro, a quien se le encargó conseguir los abastecimientos, y con Hernando de Luque, quien gracias a sus contactos con gente importante de Panamá, para financiar el proyecto. De los tres, fue Pizarro el que consiguió más derechos de los reyes españoles, pues logró que lo nombraran gobernador de todas las tierras que descubriera y conquistara. La llegada a Tumbes. En su tercer y último viaje, Pizarro y sus huestes llegaron hasta lo que es hoy el departamento de Tumbes. Allí encontraron que varias de las construcciones importantes estaban destruidas porque había una guerra civil entre dos incas que eran también hermanos, Huáscar y Atahualpa. Ya hemos visto el video de las curiosidades, ahora sabemos qué hizo Francisco Pizarro y sus socios para llegar aquí al Perú. Luego vieron que había una disputa, ¿no?, entre Atahualpa y su hermano Huáscar. Y ahí Pizarro, que era muy inteligente, aprovechó esa riña para ponerles una trampa, que luego ya lo vamos a ver en el transcurso de las clases. Teniendo en cuenta las curiosidades que ya hemos visto de quién era el Inca Atahualpa y quién era el Inca Pachacútec, ¿no? Vamos a recordar todas las épocas que hemos visto. Primero era la cultura pre-inca, luego la época del incanato o incaico, luego venía la época del descubrimiento y por último vino la época de la conquista, cuando los españoles conquistaron la tierra del Tahuantinsuyo y el Perú, es decir. Luego vamos a ver cómo nosotros pudimos independizarnos de este gobierno que era de los españoles. Lo vamos a estar viendo y vamos a estar viendo algunas curiosidades. Terminando esta clase, yo me despido con un hasta pronto. Nos vemos en la siguiente clase, que es el día jueves, para terminar la línea del tiempo en la historia del Perú. Y entonces recuerden que tienen que terminar su tarea y resolver todas sus prácticas. No se olviden mantener la letra muy bonita. Y nos vemos en la próxima.